Hola, bienvenidos a todos a otra sesión del coloquio del Instituto. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Jerónimo Uribe, de aquí del Instituto, que nos va a dar un panorama con ecuaciones diferenciales parciales, ruido y tiempo aleatorio. Gracias, Jerónimo, por aceptar la invitación. Adelante. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Como el instituto creció mucho, ya no son tan frecuentes, ahora son cada aproximadamente 5 años, entonces estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, como de todas maneras es una invitación recurrente, o he participado varias veces en estos ciclos de conferencias, pues ya he dado pláticas similares, ¿no? En particular porque involucran a mi proceso estocástico favorito, que es el movimiento browniano. Podría atreverme a decir incluso mi objeto matemático favorito, el movimiento. Y hablé sobre el movimiento browniano hace 8 años, lo revisé. Y entonces, bueno, espero que haya aquí y que se acuerde de la anotación porque va a ser la misma, ¿no? No, en realidad utilizo eso como pretexto para decir que voy a repetir algunas pequeñas cosas, ¿no? Y bueno, entonces el objeto principal son cosas que se llaman procesos de difusión, que son procesos estocásticos que generalizan al movimiento browniano. Son procesos estocásticos con trayectorias continuas que satisfacen algo que se llama propiedad de Markov. Olviden eso, cosa técnica. Y les voy a hablar en realidad de la relación de todas estas cosas con ecuaciones en derivadas parciales, con ruido, que lo interpreto como el tiempo aleatorio, que es la cosa, sería nueva, pero en realidad no, hemos estado trabajando aquí en México en tiempos aleatorios. María Emilia ya ha dado pláticas alrededor de eso, entonces voy a tener que enfocarme en las cosas nuevas, y eso es lo que voy a tratar de hacer. Bien, entonces, bueno, comencemos por el principio, ¿qué es esto del movimiento browniano? Y una manera de motivarlo es a través del juego clásico de volados. Entonces tenemos a dos personas, A y B, que juegan a los volados. Si el iésimo volado es águila, A gana 1 peso, si cae sol, A pierde 1 peso, ¿de acuerdo? Entonces voy a codificar esa información de ganancias o pérdidas con las variables aleatorias X y, que van a tomar el valor 1 si cae águila o -1 si cae sol. Y, bueno, esos toman valores -1 y 1. Lo que voy a hacer es acumularlas, irlas sumando, considerar las sumas parciales de la sucesión XY. Entonces, Sn va a ser la suma de X1 hasta Xn, y lo interpreto como, después de n volados, cuál es la ganancia, si es positiva, o pérdida, si es negativa, que he acumulado. ¿De acuerdo? Entonces, Sn es básicamente la evolución de mi ganancia o pérdida. Entonces, aquí hay una trayectoria de cómo se vería Sn, creo que hasta 50. Y bueno, interpolé linealmente entre los valores enteros para que se apreciara mejor. Lo que observan es que es una trayectoria como bastante irregular, ¿no? Si solo fuera hacia arriba, pues llegaría hasta n, ¿no? Pero en realidad, pues tiene como muchos unos y menos unos. Hay un fenómeno de cancelación que hace que como que la curva esté más acotada que menos n y n. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este es el juego clásico de volados. Voy a hacer esto. Y cuando queremos saber de qué orden es la fortuna, la pérdida o la ganancia que hemos acumulado, pues viene a nuestro rescate el teorema de Moivre-Laplace, que es la primera versión del teorema límite central, que nos dice que Sn la primera versión del teorema límite central, ahí está pintada la campana de Gauss, por si nunca la habían visto, lo cual sería rarísimo. Y bueno, ahora, esta es la primera versión de este teorema llamado teorema límite central, pero es una versión mucho más general. Por aquí tenía sí, una lista de fechas. Entonces, de Moivre, ¿qué hizo? Probó este teorema para el caso de monedas justas en 1733, tanto tiempo tiene.
Laplace lo redemostró para el caso de monedas sesgadas, de monedas tramposas, en 1802. ¿No? Y la versión más general nos dice que en realidad este lado derecho, la distribución gaussiana, en realidad es el primer ejemplo que tenemos de un resultado de universalidad, ¿no? Y aprovecho como para recordarles que tenemos una serie de videos, todas las pláticas que se han dado en el instituto, y en particular Saraí dio una plática sobre universalidad, bueno, ha dado varias, ¿verdad? Un montón, y están grabadas y entonces las pueden ver. Sergio. Entre raíz de n por este fenómeno de cancelación. Así resulta ser. Básicamente es como escala la varianza, que es lo que aparece, bueno, que es lo que aparece a continuación. Entonces, sí, explicación, no estoy convencido de poder dar. Simplemente uno hace ciertos cálculos y funciona así, ¿no? Y creo que esos cálculos están muy bien explicados en la versión general del teorema límite central, que es debida a Paul Lévy. La mostró por ahí de 1922, ¿no? Entonces, Paul Lévy para mí es un matemático fundamental. Yo lo que hago ahora es estudiar procesos de Lévy. Y lo que él dice es que en realidad no importa si estas son ganancias o pérdidas obtenidas con volados justos, ¿sí? Lo que dice Paul Lévy es que si las variables están centradas, si el juego es justo y se satisface una condición técnica, que como yo la interpreto es que el juego al que estamos jugando no es demasiado violento, no va a haber pérdidas o ganancias catastróficas, ¿no? Formalmente nuestra variable es cuadrado integrable, ¿sí? Y la varianza es positiva y finita, ¿no? Por tanto. Pero la convergencia de eso es a la misma variable aleatoria, a la normal 0,1, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué raíz de n? Y tengo otros fenómenos aleatorios en los que a veces divido por n a cierta potencia. Es, digamos, como que la raíz viene de asumir esta hipótesis tipo L2 y de cómo opera uno con la varianza, ¿no? Básicamente, la varianza de una suma es, de esta suma es simplemente n veces la varianza individual. Y aquí no está la varianza es sigma cuadrada, ¿no? Entonces, si nosotros queremos la sigma, va a ser como raíz de n. Eso es básico, eso es creo que lo más que puedo hacer en este momento. Muy bien. Bien. Eso es solo si nos fijamos en cuál es nuestra fortuna o nuestra ganancia o pérdida después de n pasos. Pero ¿qué pasa si nos fijamos en toda la trayectoria de nuestra evolución de ganancias, ¿no? Entonces lo que obtenemos, pues es, del lado izquierdo son como 50 y del lado derecho es lo que veríamos si echamos 1.000.000 de volados, ¿no? Y eso se puede recoger en una versión central. Entonces, de nuevo, lo voy a enunciar solo para el caso de los volados. Entonces aquí estoy acumulando mis volados y lo que voy a hacer aquí con este proceso es acelerar el tiempo por un factor de n y el espacio por un factor de raíz de n. ¿De acuerdo? Entonces agarré esta función aleatoria y la apachurré. ¿De acuerdo? Lo que nos dice este teorema límite central en su versión funcional, que generaliza el teorema límite central, es que si yo le calculo cualquier observable a mi trayectoria rescalada, ¿sí? Calculo cualquier estadística, ¿no? Le hago cualquier medición a esa función y tomo el límite conforme n tiende a infinito, entonces lo que obtengo es la esperanza de f de un objeto que por lo pronto es misterioso, que se llama, que aquí lo denoté por b y que se llama movimiento browniano. ¿De acuerdo? Entonces, quería ahorita ilustrarles un poquito cómo se ve eso.
del movimiento browniano. Entonces lo que voy a hacer es graficar primero una caminata aleatoria. No va a ser la de volados, va a ser una un poquito más general. Y voy a ir dando más y más pasos, ¿ok? Y van a ver ustedes cómo, bueno, lo quiero graficar todo en la pantalla, no quiero que el raíz de n se salga de la pantalla, entonces se va a ir como ajustando automáticamente el tamaño de la pantalla y van a observar la convergencia al movimiento browniano. Olviden las curvas alrededor. Entonces, como ven, empezaban con una caminata aleatoria y automáticamente se va como escalando para dar una de las trayectorias como del lado. Trayectorias infinitesimalmente irregulares, ¿de acuerdo? La otra cosa que observan, tal vez, es que esta cosa nunca deja de oscilar. De hecho, la caminata aleatoria, aún reescalada, su límite superior es infinito, su límite inferior es menos infinito, entonces está oscilando por todos lados. Entonces, esa convergencia jamás va a ser trayectoria por trayectoria, ¿de acuerdo? La convergencia más fuerte que podemos dar es la que pusimos, que se llama convergencia débil. Es la más fuerte que aplica. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando no satisfacen las condiciones del teorema límite central? ¿Qué pasa cuando la varianza no es finita y por lo tanto la normalización no es de tipo raíz de n? Entonces, ahora les voy a presentar otro proceso en el que la normalización es del tipo n, ¿sí? N en tiempo, n en espacio, ¿de acuerdo? Y como no tiene varianza, digamos, como que sí es un juego un poco más violento, de repente hay pérdidas o ganancias catastróficas. Algunos podrían pensar más emocionante, ¿verdad? Pero yo jamás me arriesgaría. Sí. Si algo me enseña a estudiar probabilidades, jamás ir a apostar, ¿verdad? Ya vieron ese salto gigantesco, hubo otro por allá, y conforme se va rescalando, eso que veíamos que era un salto gigantesco, se va empequeñeciendo, ¿verdad? Y ya no lo vemos tan gigantesco, ¿sí? Entonces, ahí está el proceso de Cauchy con sus saltos gigantescos. ¿Alguno de ustedes les gustaría jugar eso? Bueno. Sumo una variable de tipo Cauchy que no tiene varianza finita, de hecho no tiene ni esperanza finita. No tiene esperanza, sí. Este juego no tiene esperanza. Muy bien. Bien, formalmente, ¿qué es el movimiento browniano? Les tengo que dar una definición porque si no me van a, no sé, tal vez pierda toda su credibilidad si no les doy una definición. ¿Qué es el movimiento browniano? Es una colección de variables aleatorias o una función aleatoria, ¿de acuerdo? Eso es otra manera de verlo, en la que digamos modela los desplazamientos de una partícula en la recta real, en la que los desplazamientos de la partícula sobre intervalos ajenos son independientes. Entonces, ahí está escrito formalmente, si yo tengo una partición de tiempo T0, T1 hasta Tn, los incrementos Bt1 menos Bt0, etcétera, hasta Btn menos Bt1, son variables aleatorias independientes, ¿no? Entonces, eso es una noción de probabilidad, yo diría la noción de probabilidad, y bueno, eso es primera propiedad. Segunda propiedad de esta función aleatoria. El incremento sobre un intervalo de longitud t tiene distribución gaussiana de media cero y varianza t. Formalmente, ahí está la probabilidad de que Bt sea más chico que x, es la integral de menos infinito a x de esta densidad gaussiana, salvo que ahora tiene una t por ahí, ¿no? La tiene multiplicando t a la menos un medio y la tiene en la exponencial, ¿de acuerdo? Y eso es porque en probabilidad estamos obsesionados con que las cosas se integren en uno y entonces las normalizamos, ¿no? Bueno, no sé si eso serían propiedad 2 y 3, y entonces la cuarta es una propiedad muy importante que satisface el movimiento browniano y que, como vieron, no satisface el proceso de Cauchy, y es que la función aleatoria que me están aventando es continua, con probabilidad 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es formalmente un movimiento browniano. Y a veces, dada la forma que tiene su trayectoria, si lo multiplicamos por un epsilon muy, muy chiquitito, lo podemos pensar como una noción canónica de ruido, ¿ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es tratar de juntar esto de EDPs con ruido. ¿Cómo le hago? Entonces, por ejemplo,
¿qué puedo hacer con el movimiento browniano? Lo primero que puedo hacer es ligarlo con la ecuación de calor, ¿no? Esto fue una sorpresa para muchos. Nadie pensaba que esto del movimiento browniano iba a estar relacionado. Y fue Einstein que descubrió esta relación en 1905. En realidad, no. Einstein, digamos, lo descubrió en el contexto de la física, de la teoría cinética del calor, pero en realidad mucho antes, por ahí de... Espero haberlo apuntado. No, no lo apunté. Pero ha de haber sido por ahí de 1900. Bachelier descubrió que el movimiento browniano estaba ligado con la ecuación de calor por ahí de 1900 en el contexto o en su tesis doctoral llamada teoría de la especulación. Entonces, en realidad, finanzas matemáticas o economía, ahí ya se conocía antes de Einstein. Entonces, ¿cuál es esta liga? Bueno, lo primero que nosotros podemos hacer es calcular lo que se conoce como distribuciones finito-dimensionales del movimiento browniano. Tengo una función aleatoria y yo quiero calcular la probabilidad de que al tiempo t1 esté alrededor, tome un valor cercano a y1, hasta que al tiempo tn tome un valor cercano a yn. ¿De acuerdo? Eso lo puedo escribir como este producto que está aquí, de una cierta densidad de transición, que representa la probabilidad de que en t1 unidades de tiempo, la partícula que comienza en x ocupe después la posición x1. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo voy multiplicando y eso me da la densidad conjunta del browniano que comienza en x y que estoy muestreando, viendo qué le pasa a los momentos t1 hasta tn. Bien, se le conoce como núcleo de calor y es esto que estoy poniendo aquí exactamente. Lo que es fácil probar, y cualquiera de ustedes si se aburre puede empezar a calcular, satisface esta ecuación de aquí, llamada la ecuación de calor. Es una ecuación parabólica en derivadas parciales. Es al revés, en derivadas parciales parabólica, ¿verdad? Pero bueno. Lo que nos dice es que la derivada temporal del núcleo de calor es la mitad de la derivada espacial. ¿Ok? También hay una ecuación parecida en dimensiones superiores. Aquí en lugar de la segunda derivada pondrían un laplaciano. Y no solo esta función, este núcleo de calor, satisface la ecuación de calor, sino que es lo que se conoce como la solución fundamental de la ecuación de calor. ¿En qué sentido? En que yo puedo obtener todas las soluciones o la solución genérica a la ecuación de calor al integrar a funciones respecto del núcleo de calor. En otras palabras, si yo defino a u de t, x como la esperanza comenzando en x, que es sumarle x al movimiento browniano, de cualquier función f, que son los valores iniciales, y aplicada a lo que hace el browniano al tiempo t, esta función u de tx satisface la ecuación de calor con condiciones iniciales f. ¿Okay? Entonces, esa es la primera liga entre parciales y probabilidad y es debida a quién? ¿A quién se la adjudicamos? Kolmogorov, quien por ahí de los 30 empezó a asociar ecuaciones en derivadas parciales a procesos de Markov. Y por eso este tipo de ecuaciones se conocen como ecuaciones de Kolmogorov. Muy bien, déjenme darles más ligas del movimiento browniano con ecuaciones en derivadas parciales. Esta, si me acuerdo, porque lo apunté, es una liga de Kakutani, un matemático japonés, quien publicó un artículo sobre cómo construir funciones armónicas utilizando el movimiento browniano en 1944. Entonces, tomen un movimiento browniano en RD, no les he dicho qué es, pero simplemente una colección de D movimientos brownianos independientes. Este es el núcleo de calor en dimensión D. Y ahora van a hacer una operación extraña. Van a correr a su partícula browniana hasta que la van a empezar dentro de una cierta región en el plano o en el espacio D y la van a correr hasta que toque la frontera de D. ¿Ok? A ese tiempo en el que toca la frontera le llaman T y a la posición por la que sale de esa región le vamos a llamar B al tiempo T, al tiempo aleatorio T. ¿De acuerdo?
Ya empezamos con el tiempo aleatorio, ¿verdad? Ahora van a construir la función u de x, que es la esperanza, comenzando en x, aquí fue x, de la función f, que va a estar definida sobre la frontera de la región, evaluada en el punto por el que se escapa el browniano de la región. ¿Ok? Resulta ser que esa función es, en otras palabras, satisface la ecuación de Laplace y las condiciones de frontera de tipo Dirichlet, ¿no? Entonces, U es igual a F en la frontera de D y dentro de la frontera el laplaciano es cero. Entonces, esta es una segunda muestra de cómo está relacionado el movimiento browniano con las ecuaciones en derivadas parciales. Y simplemente para que no se queden decepcionados porque presento puras ecuaciones en derivadas parciales lineales, déjenme darles una no lineal. ¿Voy a hacer este chiste o no? Creo que no. Bien. Ok. Entonces, les voy a presentar un modelo que se llama movimiento browniano ramificante y cómo o con ramificación, y cómo este movimiento browniano permite resolver una ecuación de Fisher, Kolmogorov, Petrovsky y Piskunov, o FKPP. Entonces, lo que van a hacer es, van a comenzar con una sola partícula browniana en la posición X. Y esa va feliz por su vida, subiendo y bajando, hasta que después de un tiempo exponencial de cierto parámetro que ustedes escogen, es un tiempo aleatorio. Para los que no saben qué es un tiempo exponencial, es un cierto tipo de tiempos aleatorios. Y ahí la partícula pues, se muere y deja a dos partículas descendientes, ¿no? Entonces, aquí están estas dos moradas, claro y oscuro, que van felices por su vida, ¿no? Y ahora cada una de ellas, después de un tiempo exponencial, muere y se subdivide. ¿Ok? Y aquí esta pues se subdividió primero, ¿no? Y entonces lo que están notando es que entre más partículas hay, pues como que a priori más rápido se van subdividiendo, ¿no? Esto es lo que se conoce como un proceso de ramificación y es el que da lugar a explosiones demográficas, ¿verdad? Pero nunca hay una explosión demográfica a tiempo finito, entonces el proceso es, siempre hay una cantidad finita de partículas para cada tiempo, ¿no? Y lo que pueden hacer es considerar la cantidad de partículas brownianas que están vivas al tiempo t, es una cantidad aleatoria, ¿sí? Y esto en sí mismo es un proceso de Markov, que no les he dicho qué es, pero es uno de esos. Pero más importante, lo que voy a hacer es las posiciones de cada una de esas partículas vivas al tiempo t. ¿Okay? Bien, pues resulta ser que si yo defino a u de t, x como la esperanza, comenzando con una sola partícula browniana en la posición x de la función f que le aplico a todas las partículas brownianas vivas al tiempo t, eso satisface esta ecuación, que es casi la ecuación de calor, salvo que tiene este término no lineal, que tiene que ver con la ramificación binaria que les comenté. Si las partículas o se mueren y deja de cero descendientes, creo que no les dije eso, o, eso es con probabilidad de un medio tienen dos descendientes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como ramificación binaria y es lo que es responsable de esta función no lineal que aparece aquí. Si pusiera otra regla de ramificación, como por ejemplo todo el mundo tiene 3 descendientes o 0, ¿no? Con ciertas probabilidades para que eso sea un proceso crítico, aquí aparecería otra función no lineal de U. ¿Ok? Bueno, entonces ya les presenté 3 maneras de relacionar movimiento browniano con parciales y no es ninguna sorpresa ahora, pues que estos procesos más generales que voy a construir, los procesos de difusión, gracias a Kolmogorov, están relacionados con ecuaciones en derivadas parciales parabólicas de segundo orden. Y para simplificar, lo voy a hacer ahora todo en dimensión 1. Me voy a restringir a la dimensión 1. Pero antes de eso, les tengo que hablar de un concepto muy interesante, que es, en estas ecuaciones parabólicas siempre hay un lado izquierdo que es la derivada temporal, y en el lado derecho aparece un operador diferencial de segundo orden. Entonces lo que quiero es como que motivar el operador diferencial
de segundo orden y la mejor manera de cómo hacerlo es gracias a esta fórmula que se llama la fórmula de Ito. Entonces comiencen con un movimiento y tal que la función y sus primeras dos derivadas sean acotadas. ¿Okay? Eso es técnico, esto a veces que quiero dar. Entonces, si yo le aplico la función f al movimiento browniano, eso es igual a la función f aplicado al valor inicial, que típicamente vamos a tomar como x, y por eso pongo esta x como subíndice en mis esperanzas o en mis medidas de probabilidad, más una cosa escabrosa que se conoce como integral estocástica, y que en realidad hay muchas. Está la integral de Ito, está Tonovich, Backward, o sea, hay millones de integrales estocásticas. Aquí está la de Ito, y que no les voy a decir qué es, porque no me importa. Lo único importante es que con esta hipótesis, esta variable aleatoria que aparece aquí es una variable aleatoria centrada, tiene esperanza 0, y entonces desaparece cuando tomo esperanzas. Más un medio de la integral de la segunda derivada de f aplicada al movimiento browniano e integrado, ¿no? Entonces, pues al parecer lo que es útil es tomar esperanzas, y efectivamente cuando tomo esperanza, logro ver a la esperanza comenzando en x de f de b de t como f de x más una integral de esperanzas. Aquí utilicé Fubini utilizando de nuevo esta hipótesis de acá. Ahora, como b tiene trayectorias continuas y f' es acotada, pues esta función es continua respecto de s, y por lo tanto la puedo derivar. Y eso quiere decir que si yo calculo la derivada evaluada en 0 de esta cosa de aquí, que se conoce como el semigrupo del browniano, lo que obtengo es un medio de la segunda derivada de la función f con la que empecé, evaluada en x. ¿Okay? Y esto es lo que se conoce como el generador infinitesimal del movimiento browniano. Entonces, generador infinitesimal porque me está diciendo infinitesimalmente cómo se está moviendo la partícula browniana. ¿Okay? Bien, y el mismo juego lo puedo jugar con un movimiento browniano que está afectado por un factor multiplicativo sigma y por una deriva lineal, por una tendencia lineal llamada mu. ¿Okay? Lo que obtengo, si hago el mismo cálculo, es sigma cuadrada sobre 2 que multiplica la segunda derivada, más mu que multiplica a la primera derivada. Y es por esta razón que esto que aparece con la segunda derivada se conoce como coeficiente de difusión, y lo que aparece con la primera derivada y que nos representa una tendencia lineal a lo largo de la cual hay ciertas fluctuaciones brownianas, a esto se le conoce como coeficiente de deriva. Bien. Pues entonces ya les di todos los elementos para poder hablar de difusiones y de nuestro trabajo. Y entonces me vuelvo al pasado, por ahí ya llegué a 1940, ¿verdad? Vamos bien, ¿no? Empezamos por ahí de 1733, ¿no? Uno de los objetivos por ahí de 1940, y objetivos gracias a Kolmogorov, era construir procesos de Markov Z en la recta real cuyo generador infinitesimal fuera un operador diferencial de segundo orden, cuyos coeficientes de deriva y de difusión fueran ciertos que ustedes me proporcionan y que son llamados A y B. Entonces, en 1942, Ito tuvo una idea brillante. Dijo, bueno, para resolver este problema, no estoy satisfecho con todo lo que hicieron Kolmogorov y Feller y todos ellos, que era, y eso es importante decirlo, ir con nuestros amigos de ecuaciones en derivadas parciales y decirles, oye, tengo esta ecuación parabólica, ¿me la resuelves? Entonces ellos decían, sí, por supuesto. Y con esa solución uno podía construir procesos estocásticos, ¿no? Entonces, como que la gente no estaba satisfecha con eso. Requería tener amigos, ¿no? Y eso no siempre depende de uno, ¿verdad? También depende de los demás. Bien, entonces, además, bueno, era la época de la guerra, entonces había pocos amigos disponibles. Lo que hizo Ito, dijo, bueno, voy a inventar esta cosa que se llama integral estocástica. Él no le llamó de Ito, ahora nosotros le llamamos de Ito. Lo que voy a hacer con ella es resolver esta ecuación
diferencial estocástica, aunque en realidad parece ecuación integral estocástica, pero bueno. Y la solución a esto me va a permitir construir ese proceso de Markov que todo el mundo busca. Esta es una solución casi trayectorial al problema de construir ese proceso de Markov. Muy bien. Esa es una posible solución, salvo que él podía resolver estas ecuaciones diferenciales que se reducen a las ordinarias cuando el coeficiente de difusión es cero, ¿sí? Casi con las mismas condiciones que la gente de ecuaciones en derivadas de diferenciales ordinarias sabía resolverlo, ¿no? Si ustedes quitan esta parte de aquí, la ecuación diferencial ordinaria resultante, gracias a los trabajos de Lipschitz y Picard, por ahí de 1890, saben que cuando B es Lipschitz, existe una única solución, ¿de acuerdo? Y entonces lo que decía Ito es, muy bien, cuando B y la raíz de A son Lipschitz, entonces puedo resolver esta ecuación diferencial estocástica. Ahora, en 1939, o sea, antes que Ito, estaba esta persona, Wolfgang Döblin, quien se puso a pensar en este problema y lo que dijo es, en realidad, si existiera este proceso de Markov, yo podría exhibir la existencia de un movimiento browniano B tal que ese proceso de Markov que ustedes me dan es recorrer a la partícula browniana más o menos rápido dependiendo del valor de la función A vista desde el punto de vista de la partícula que estoy construyendo y que se llama Z. ¿De acuerdo? Entonces, esto generaliza las ecuaciones diferenciales ordinarias. En cierto sentido, pueden ser como ecuaciones diferenciales ordinarias aleatorias con ruido multiplicativo. ¿De acuerdo? Así podríamos interpretarlas. O al menos ruido no aditivo. En eso creo que sí me podrían estar de acuerdo. Y bueno, esta es una propuesta alternativa que no requiere de integrales estocásticas. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí hubo un drama histórico que hizo que esta propuesta quedara enterrada como una cápsula de tiempo matemática durante más de 70 años, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que Döblin, que ya tenía resultados matemáticos sorprendentes en su carrera, en su corta carrera, murió como a los 25 años, y nada más, así, por pura curiosidad, ¿podrían levantar la mano quienes hayan oído hablar de Wolfgang Döblin? Ok, sí, Omar hizo trampa. Y María Emilia, por supuesto, ¿verdad? Hemos platicado muchas veces sobre Döblin, ¿verdad? Me sorprendió mucho, ¿ok? Pero bueno, sí, yo diría que vamos a pensar que si la cámara no está grabando exactamente cuántas personas hay como 1000, ¿no? No, yo diría que pues por ahí del 3% ha oído hablar sobre Wolfgang Döblin, ¿no? Wolfgang Döblin es el causante de una de las fortunas más grandes que hay actualmente, ¿no? Porque probó una cosa que se llama el teorema fundamental de convergencia de cadenas de Markov, ¿sí? Que nos dice, por ejemplo, una consecuencia de ese teorema es que yo tengo matrices n por n con ciertas características estocásticas e irreducibles. Si yo considero potencias de esa matriz, esas potencias convergen a una matriz que tiene todos los renglones iguales, ¿no? Eso puede pues, parecer no muy útil, pero resulta ser que eso es conocido como el método de potencias, que es lo que está detrás del funcionamiento del algoritmo PageRank de Google, que fue lo que revolucionó las búsquedas en Internet, ¿no? Entonces, todo eso se lo debemos a Döblin y lo probó antes de los 25 años, ¿no? Bueno, antes las vidas no eran tan largas como ahora y se tenían que apurar, ¿verdad? No les estoy diciendo que se apuren, es mejor tomar las cosas con calma. Muy bien, bueno, ¿cuál fue la tragedia histórica? Döblin nació en Alemania, siendo judío, hijo de un escritor, Alfred Döblin,
quien, pues viendo que la situación se estaba poniendo muy fea, decidió irse de Alemania hacia Francia, en donde Doblin la nacionalidad francesa, ahí se educó, ahí estudió el doctorado. Ahí en el doctorado fue donde probó esta convergencia del teorema fundamental de cadenas de Markov. Y después, pues quiso como pelear por su patria adoptiva y se fue como soldado a la guerra, ¿no? Entonces, realmente estamos cuando los alemanes invadieron Francia, él se vio acorralado, no quería caer en los alemanes y entonces pues decidió suicidarse, ¿no? Entonces, esa es la trágica historia de Doblin. ¿Y por qué está relacionado? Porque resultó ser que, bueno, siendo soldado hay días que son muy activos y otros que no lo son tantos, ¿verdad? Y entonces cuando no estaba muy activo, él dedicaba su tiempo a estudiar este problema, ¿no? A estudiar la ecuación de Kolmogorov, todo lo tenía apuntado en un cuaderno, y cuando vio que la situación era complicada, lo que hizo fue utilizar un recurso que les daba la Academia de Ciencias de París, que era este recurso del manuscrito sellado o plicacheté. Entonces él lo que hizo fue meter su manuscrito, enviarlo a la Academia de Ciencias, en donde solo lo podía recoger él, ¿no? O algún familiar si estaba de acuerdo, o pasaban 100 años, ¿no? Entonces esto fue en el invierno de 1939, no han pasado 100 años, entonces las otras condiciones son las que se han de haber cumplido, ¿verdad? En realidad fue algo todavía peor. Doblin le advirtió a Fréchet, que había enviado este manuscrito a la Academia de Ciencias de París. Fréchet como que pues estaba ocupado con otras cuestiones, como la guerra, pues lo olvidó. Y no fue sino hasta que Mark Yor, un matemático muy querido y a quien admiro mucho, estuvo como revisando la correspondencia de Fréchet para publicarla, en particular la correspondencia de Fréchet con Paul Lévy, se dio cuenta de que posiblemente existía este manuscrito, fue con la familia de Doblin, los convenció de abrirlo y, oh sorpresa, esta era la propuesta de Doblin. Una propuesta que se adelantaba a la de Ito por varios años y que era completamente alternativa, ¿no? Entonces, por eso fue una cápsula del tiempo matemático y como que a mí una de las cosas que realmente me producen un shock profundo es imaginar qué hubiera pasado si hubiéramos conocido esta propuesta en 1939 y no en el año 2000, ¿no? Bueno, el problema de la propuesta de Doblin, bueno, no es que sea un problema, pero es digamos, una propuesta un poco limitada. Ahorita les voy a platicar de eso, pero antes de eso, déjenme decirles qué pasaría cuando el ruido que propone Doblin es aditivo, o sea, cuando la A es epsilon, ¿ok? Constante e igual a epsilon. En ese caso, la motivación que conozco y que me gusta mucho, aunque es nueva, es algo que se conoce como regularización por ruido. Cambiaron de idioma automáticamente, yo no tuve nada que ver. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Comenzamos con una ecuación diferencial ordinaria, que sabemos que las soluciones existen y son únicas cuando B es Lipschitz, pero ahora nos interesa qué pasa cuando B no es Lipschitz, ¿verdad? Y lo que sucede es que aún para funciones tan sencillas como esta, la raíz cuadrada francesa, pues hay una solución obvia que es 0, pero también están estas soluciones que se quedan en 0 y luego despegan. ¿Ok? Entonces, de hecho, hay familias paramétricas de soluciones. No hay una sola solución, hay una cantidad infinita, no numerable de soluciones, ¿no? Y eso está escrito de una manera muy elegante en un curso de Franco Flandoli en la Escuela de Probabilidades de San Flour, que es una escuela maravillosa a la que los invito a asistir. Si quieren darse una idea de lo que pasa ahí, no tienen más que leer este teorema de Cédric Villani, que se llama Teorema Viviente, en donde presume cómo le ganó todo el mundo en el torneo de ping-pong que se hace ahí, además de muchas otras cosas que describe. Y en lo que hace énfasis Flandoli es en este teorema de Davy de 2007. Ya vamos mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué dice Davy? Agárrense una deriva inhomogénea en el tiempo, puede depender del tiempo. Y lo
no Lipschitz, ni siquiera que sea continua, es que es medible y acotada. Entonces, para toda X en R, al considerar esta ecuación diferencial ordinaria aleatoria, esto es lo que lo hace diferencial ordinaria, esto es lo que la hace aleatoria, y si le ponen un epsilon aquí, pues podrían pensar en que es un ruido muy, muy pequeñito con el cual están perturbando su ecuación diferencial ordinaria. ¿Ok? Resulta ser donde ves un movimiento browniano, y eso es fundamental. La gente ha tratado de probar este teorema para procesos que no son el movimiento browniano, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, si ustedes consideran el conjunto de las trayectorias brownianas en la que la ecuación diferencial aleatoria ordinaria, bueno, creo que lo dije mal, no tiene exactamente una solución, tiene 0 o tiene más de una, ¿sí? Donde no hay existencia y unicidad. ¿De acuerdo? Si ustedes consideran ese conjunto tiene probabilidad 0. ¿Ok? O sea, pueden agarrarse esta B, que no tiene soluciones únicas, la perturban por un ruido aleatorio que no importa lo pequeño que sea, les va a producir soluciones únicas. ¿Okay? Entonces, ese teorema a mí realmente me parece muy profundo, no solo a mí, también a Franco Falandoli, cuyo interés principal es agarrar las ecuaciones de la dinámica de fluidos, pegarles un ruido y poder probar unicidad. No le gana $1 millón, pero tal vez le gane algo más importante, ¿verdad? Que es poder darle sentido a esas ecuaciones tan importantes, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería un objetivo que podemos seguir? Generalizar el resultado de Davy para probar que el ruido multiplicativo también puede regularizar. ¿Ok? Y planteo darles un teorema en esa dirección. En el contexto, por supuesto, del sueño de Dublin, ¿no? Que era construir a las difusiones al resolver ecuaciones de cambio de tiempo. Muy bien. Aquí simplemente decirles cuál es esta limitante que tiene el sueño o los resultados de Dublin. Les dije que Dublin partía del proceso de difusión y a partir de ahí se construía un movimiento browniano para el cual se satisfacía la ecuación de cambio de tiempo. Eso es lo que se conoce como una solución débil a una ecuación estocástica, ¿no? Y este es un artículo de 1983, creo, si no es de los 80 seguro, en el que dice, bueno, pues ya dimos algunos resultados de existencia en el sentido débil para estas ecuaciones de cambio de tiempo. Quisiéramos probarlo en el sentido fuerte, trayectoria por trayectoria, pero a la fecha no tenemos ningún teorema, ningún buen teorema general y bueno. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero hacer ahorita es darles un teorema general y que ustedes me digan si creen que es bueno, ¿no? Entonces, también quise como copiar este pequeño parrafito, un poco como para algo que nos dé un poco de seguridad en esto de la matemática, ¿verdad? La idea de Dublin estuvo enterrada 70 años, ¿no? 60, bueno, no sé, muchos años, ¿no? Pero el punto es que alguien más la redescubrió de otra manera, ¿no? Va a salir a la superficie. Si no se nos ocurre a nosotros la solución, bueno, tal vez alguien más sí, ¿no? No es bueno para el ego, pero sí es bueno para la certeza matemática. ¿Qué teorema les puedo dar? Este es un teorema nuevo, es un teorema que todavía no hacemos público, que todavía no hago público, pero que está muy basado en resultados que seguramente ya he presentado por aquí, que tal vez de los que María Emilia haya hablado, porque digamos como que los resultados que están a la base de los empezamos a obtener por ahí del 2011, publicados por ahí del 2013, en colaboración con María Emilia Caballero y José Luis Pérez Garmendia, ¿no? O sea, a partir de esos resultados hemos ido como construyendo cada vez más generales, esperamos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un resultado unidimensional. Primero, el teorema determinístico. Voy a considerar una función f continua
que va a ser la trayectoria típica de mi movimiento browniano B, de un browniano fraccionario, aunque nadie de aquí sepa qué es, y ni siquiera yo. Entonces, voy a hacer ciertas hipótesis que lo que hacen es que pueda cubrir la mayor parte de las difusiones que ocurren en la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, a veces en las difusiones queremos que estén confinadas a un cierto intervalo y que se reflejen, por ejemplo, en las fronteras de ese intervalo, ¿no? Entonces, por eso hago este supuesto de positividad. Existe un intervalo, que puede ser toda la recta real, en el que la función A es positivo en el interior y cero en el exterior. Segunda hipótesis de continuidad. F y B son continuas globalmente y A es continua en el intervalo I. Regularidad, no. Tengo una condición de deriva que apunta hacia adentro para poder confinar a la partícula a un intervalo. Si tengo una frontera finita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la frontera inferior, la deriva apunta hacia arriba, en la hacia abajo. Y eso va a tener el efecto de mi difusión. Irregularidad. Quiero que se les quede grabado. Y esta es una condición de tipo monotonía, la deriva es distinta de cero y A sobre el valor absoluto de B es estrictamente creciente, ¿no? Esto lo que nos ayuda es obtener principios de comparación para existencia y unicidad con esos principios de comparación, ¿no? Entonces, con estas hipótesis, que en realidad son muy, muy sencillas, existe una única. La ecuación de cambio de tiempo, TCE, Time Change Equation, dirigida por la función f y con coeficientes a y b, así es como la podemos llamar. Primero es existencia y unicidad. Segundo, la h se queda en i. Y tercero, es una propiedad de estabilidad brutal. Para cualquier sucesión de funciones continuas o constantes por pedazos, y ahorita les menciono por qué eso es importante, que converjan a f uniformemente en compactos, si Hn resuelve la ecuación de cambio de tiempo dirigida por Fn y con coeficientes a y b, entonces Hn converge a h. Ahora, ¿por qué es importante admitir funciones constantes por pedazos? Porque entonces resolver esta ecuación es trivial. ¿Sí? Uno lo puede meter a la computadora o simplemente hacerlo a mano, ¿no? Pero también me estoy dando el chance de que las funciones Fn sean continuas, pero utilice un parámetro de discretización que haga que esta Hn de aquí en realidad sea el resultado de aplicarle el método de Euler a esta ecuación diferencial ordinaria, o algo que lo generalice un poquito, ¿de acuerdo? Y resulta ser que si el parámetro de discretización converge a cero, de todas maneras tengo esta convergencia. Esto nos quiere decir que el método de Euler en realidad genéricamente converge, ¿ok? Y este teorema es algo que me gustaría como anunciarles. También lo podemos hacer. Las funciones son CAD-LAG, continuas por la derecha con límites por la izquierda, ¿no? Bueno, ahí hay una pequeña sutileza de la cual creo que ya no tengo tiempo para hablar. No se preocupen, esto va a salir pronto. Entonces, el punto es que esas funciones CAD-LAG pueden ser densamente discontinuas, ¿de acuerdo? Entonces, puedo aplicar el método de Euler, modificar un poquito la topología aquí. Aquí utilizamos la topología del matemático ucraniano Skorokhod, para poder probar que la convergencia es en este espacio de Skorokhod y deducir que el método de Euler converge en este tipo de contextos, aún
cuando la ecuación diferencial está dirigida por una función densamente discontinua, ¿no? Entonces, eso realmente a mí me impresiona mucho. Y ya para terminar, déjenme darles una versión estocástica que utiliza cosas que sabemos adicionalmente sobre el movimiento browniano, ¿no? Entonces, aquí pues simplemente aplico el teorema anterior, aplica para brownianos fraccionarios, procesos de Levy, en situaciones muy, muy genéricas, ¿no? Si yo resuelvo esta ecuación de cambio de tiempo, entonces cuyo generador infinitesimal es precisamente el que ustedes querían. Y además, bueno, para los probabilistas esto les va a encantar, C es lo que se conoce como un cambio de creciente de tiempos de paro. Y de lo que está detrás es que para construir a Z solo necesito a la trayectoria browniana B. No necesito nada de aleatoriedad o información adicional, ¿no? Bueno, entonces este es el penúltimo teorema que les quería dar. Creo que todavía tengo 4 minutos. Y entonces los voy a aprovechar para, bueno, por supuesto aquí hay algunas difusiones que podemos construir. Esto solo les haría un poco de sentido a la gente que hace probabilidad, que es la construcción más sencilla de procesos cuadrados de procesos de Bessel o de procesos de tipo Wright-Fisher, ¿no? Los procesos de tipo Wright-Fisher aparecen mucho cuando uno estudia genética, en biología matemática, salvo que tenía la desventaja hasta hace poquito que para uno poder hablar con los biólogos les tenía que hablar primero sobre el movimiento browniano y segundo sobre ecuaciones diferenciales estocásticas con coeficientes que no son Lipschitz, aparecen por ahí raíces cuadradas. Y entonces, digo, era demasiadas conversaciones que uno tenía que tener con el biólogo, ¿verdad? Y entonces, con esto, noten que ahora lo único que tienen que hacer es hablarles sobre el movimiento browniano, de lo cual están felices, ¿no? Y ya con esto tienen la interpretación de los coeficientes de difusión y de deriva como la velocidad a la que uno recorre la trayectoria browniana, en vez de tener que estar interpretando cada una de las integrales estocásticas que aparecen, ¿no? Entonces, realmente creo que eso es una ventaja a nivel aplicado, ¿no? Bueno, quería hablarles de este teorema, porque es un teorema de una estudiante del posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM, Miriam Ramírez, quien publicó este artículo sobre procesos de Levy pegajosos como soluciones a ecuaciones de cambio de tiempo hace no mucho, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que estas ecuaciones de cambio de tiempo, pues a veces podemos permitir ciertos coeficientes discontinuos, pero en realidad cada vez que queremos cierta discontinuidad hay que quebrarse la cabeza para poder probar existencia y unicidad, ¿no? Entonces la ecuación concreta es, agárrense un proceso de Levy espectralmente positivo, y si no conocen a muchos, al movimiento browniano ya lo conocen, movimiento browniano con deriva ya lo conocen, entonces pueden pensar en eso. Pero digamos, el típico proceso de Levy espectralmente positivo tiene trayectorias densamente discontinuas que no son de variación acotada en ningún intervalo, ¿no? Y lo que hacen es plantear esta ecuación de cambio de tiempo en la que la deriva es la indicadora del cero y la difusión es la indicadora de cero infinito, ¿sí? Sus soportes son ajenos. Primero, probamos un teorema determinístico, que es que si la función scat-lag no tiene saltos negativos y comienza en un valor positivo y se satisface una condición técnica que ahorita explicamos, entonces para toda teta estrictamente positivo existe una única solución a esta ecuación de cambio de tiempo. ¿Cuál es esa condición técnica? Tiene que ver con el proceso reflejado. Entonces, aquí tienen una trayectoria browniana. Lo que grafiqué en estas líneas es el mínimo que va observando la trayectoria browniana. Y lo que vemos es que hay estas pequeñas excursiones sobre el mínimo. Aquí las recoloré para que hagamos énfasis en las excursiones, las empujemos hacia arriba y obtengamos al proceso reflejado. Entonces, en realidad el proceso reflejado es simplemente B menos el mínimo que va viendo, ¿no? A ese le llaman R. Bueno, si ese proceso R pasa 0 tiempo en 0, entonces puedo construir
solucione esa ecuación de cambio de tiempo. ¿Y cuál es la versión estocástica de ese teorema? Bueno, que si yo tengo un proceso de Levy con saltos no negativos, es lo que se conoce como espectralmente positivo, y sus trayectorias son de variación no acotada, y eso sabemos caracterizarlos, entonces de eso no se preocupen, es una hipótesis que conocemos perfectamente. Entonces, las condiciones del teorema anterior sobre el proceso reflejado, y por lo tanto, a este proceso estocástico. Y este proceso estocástico resulta ser que es un nuevo proceso estocástico medida de Lebesgue positiva. Y eso es lo que Feller, quien descubrió esa condición de frontera, llama condición de frontera pegajosa, y por lo tanto estos procesos pues, justifican su nombre de procesos de Levy pegajosos, ¿no? Entonces, bueno, quería terminar con ese teorema y agradecerles muchísimo su atención. Gracias, Jerónimo. ¿Hay preguntas? Espérame tantito. Cuando se estudia las ecuaciones, las sencillitas, las normales, nos preocupamos por la regularidad, que sea C1, C2, C infinito. Sea Acá alfa con como alfa que, menor que 1. ¿qué se preocupa? Porque, bueno, para empezar creo que no hay diferenciabilidad como en el sentido usual, ¿no? Es muy buena pregunta. Efectivamente, ¿no? Mencionabas C1, C2, etcétera, pero a mí el etcétera podría perfectamente incluir C alfa, que sean alfa Helder continuas, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es algo que uno podría estudiar. Típicamente lo que sucede es que cuando el coeficiente de difusión no es cero, entonces no cambian las propiedades de tipo Helder entre la función que conduce y la solución, ¿no? El problema es cuando se hace cero y entonces hay una relación muy, muy delicada entre la deriva y el orden en el que se anula el coeficiente de difusión para poder establecer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, como un ejemplo, bueno, quién sabe dónde está mi ejemplo. En este caso de aquí, el proceso cuadrado de Bessel, ¿sí? Bueno, aquí imagínense que hay un 4. Bueno, no, imagínenselo así. Una de las cosas que se puede probar, por ejemplo, es que bueno, este coeficiente de difusión se anula en cero, ¿no? Entonces es ahí donde va a haber problemas. Si yo calculo la dimensión de Hausdorff del conjunto de ceros de la solución, en cualquier o del conjunto de valores en el que, de tiempos en el que el proceso está en Z, si Z es distinto de cero, la dimensión de Hausdorff es un medio. Si Z es igual a cero, depende de delta. Si delta es mayor que 1, nunca toco cero. Y si delta está entre 0 y 1, es 1 menos delta. ¿Sí? Entonces, realmente ahí se está dando uno cuenta de la delicadeza que hay cuando los coeficientes se anulan y el estudio de la regularidad, por tanto, está totalmente abierto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Te pregunto algo yo, en lo que se anima alguien más. Y creo que me perdí de algo medio fundamental desde en la ecuación, en la fórmula de Ito. Ajá. Los primeros dos términos creo que son lo que esperaba, ya se parecen al teorema fundamental del cálculo. ¿De dónde sale la FB'? Exactamente, es una excelente pregunta. Que respondo, por supuesto, siempre en el curso de cálculo estocástico, y que pensaba escaparme de aquí sin hacerlo, pero ya está hecho. Entonces, efectivamente, digamos como que si uno piensa en los primeros términos, ¿no? Si uno olvida esto de aquí, ¿de acuerdo?
Esto es lo que aparece, de hecho, como fórmula de cambio de variable para la integral de Riemann-Stieltjes o de Lebesgue-Stieltjes. Exactamente, ¿no? Ahora, ¿cuándo funciona esta integral de Riemann-Stieltjes o de Lebesgue-Stieltjes? Cuando el integrador tiene trayectorias de variación acotada. Entonces, el problema es que el movimiento browniano no tiene trayectorias de variación acotada. Ajá. Tampoco son de variación cuadrática acotada, pero casi lo son. Y ese Ok, casi ya, ajá. es el que con ciertas restricciones probabilísticas sobre los integrandos hace que podamos definir lo que sería un término de variación cuadrática y es, digamos, básicamente nos obliga a ir a orden 2 en la expansión de Taylor Ya, ajá. para poder probar esta fórmula, ¿no? Ah, ok. Entonces, de ahí sale, del hecho de que no tienen variación cuadrática finita, pero sí variación cuadrática probabilística finita. Ajá. ¿Sí? Es un límite en probabilidad, no es un límite omega por omega. Entonces, es una cosa ok. sutil, delicada, pero el punto es que es esa variación cuadrática la que da ese segundo término. Entonces, claro, lo que uno se imagina es, pues bueno, si hubiera una variación cúbica, podría tener un tercer término, pero el punto es que esto no es canónico. ¿Sí? Eso es lo que hace que haya muchas integrales estocásticas y que en particular la integral estocástica dependa, si la vemos como límites de sumas de tipo Riemann, de dónde evaluamos al integrando. Ajá. Al inicio del intervalo nos da la integral de Ito, en medio del intervalo nos da la de Stratonovich, al final del intervalo nos da la backward, y bueno, uno se puede imaginar por lo tanto que hay demasiadas. Ajá. Y por lo tanto, ¿cuál uso? Ajá. Y sobre todo, ¿cuál utilizo en la práctica? Cuando me dan un modelo, un fenómeno para modelar, ¿cómo guío mi elección de integral estocástica? Ajá. Ok. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, démosle las gracias a Jerónimo de nuevo. Gracias.